Organización del desarrollo del sistema nervioso, página 744. La organización del sistema nervioso se puede describir en términos de su desarrollo, en el que como resultado de la modificación y aumento de estructuras más primitivas surgen funciones nuevas y de mayor complejidad. Así, el extremo rostral o cefálico del sistema nervioso central se especializó reteniendo la organización más antigua en el tronco encefálico y la médula espinal. La dominancia del extremo frontal del sistema nervioso central se refleja en lo que ha sido denominado una jerarquía de control, en la que el prosencéfalo controla el tronco encefálico y tronco encefálico controla la médula espinal. En el proceso de desarrollo se agregaron funciones nuevas a la superficie de los sistemas funcionales más antiguos. Conforme las funciones nuevas se concentraron en el extremo rostral del sistema nervioso, también se hicieron más vulnerables a las lesiones. Nada ejemplifica mejor este principio que el estado vegetativo persistente. Esto ocurre cuando alguna lesión cerebral grave causa un daño irreversible a los centros corticales superiores, mientras que los centros raquídeos inferiores, como los del control de la respiración, siguen siendo funcionales. Desarrollo embrionario. Todos los tejidos y órganos corporales se han desarrollado a partir de las tres capas embrionarias, es decir, ectodermo, mesodermo y endodermo, que aparecieron durante la tercera semana de la vida embrionaria. El cuerpo se organiza en el soma y vísceras. El soma o pared corporal incluye todas las estructuras derivadas del ectodermo embrionario, como la epidermis de la piel y el sistema nervioso central. Los tejidos conectivos mesodérmicos del soma incluyen la dermis de la piel, el músculo esquelético, los huesos y el recubrimiento externo de las cavidades corporales, es decir, la pleura parietal y el peritoneo. El sistema nervioso inerva todas las estructuras somáticas más las estructuras internas formando las vísceras. Las vísceras incluyen los grandes vasos sanguíneos derivados del mesodermo intermedio, el sistema urinario y las estructuras de las gónadas. También incluyen el recubrimiento interior de las cavidades corporales como la pleura visceral y el peritoneo y los tejidos mesodérmicos que rodean el intestino cubierto de endodermo y sus órganos derivados, por ejemplo, pulmones, hígado, páncreas. El sistema nervioso aparece desde las primeras etapas del desarrollo embrionario, tercera semana. Este desarrollo temprano es esencial porque influye en el desarrollo y la organización de muchos otros sistemas corporales, incluyendo el sistema esquelético axial, los músculos esqueléticos y los órganos sensoriales, como los ojos y los oídos. En el transcurso de la vida, la organización del sistema nervioso retiene muchos patrones que se establecieron a lo largo de la vida embrionaria. Este patrón temprano de desarrollo segmentario en el embrión es el que se presenta como un marco para entender el sistema nervioso. Durante la segunda semana de desarrollo, el tejido embrionario consta de dos capas, el endodermo y el ectodermo. A principios de la tercera semana, el ectodermo comienza a invaginarse y migra entre las dos capas, formando una tercera capa llamada mesodermo. El mesodermo forma a lo largo de toda la línea media del embrión una cuerda especializada de tejido embrionario llamado notocordio. El notocordio y el mesodermo adyacente proporcionan la señal de inducción. Página 745. Necesaria para que el excesivo ectodermo se diferencie y forme una estructura engrosada llamada placa neural, el primigenio del sistema nervioso. Dentro de la placa neural se desarrolla un surco axial, es decir, el surco neural, y se hunde en el mesodermo subyacente, lo que permite que sus paredes se fusionen por la parte superior y formen un tubo ectodérmico llamado tubo neural.
Este proceso, llamado cierre, ocurre durante la tercera y cuarta semana de gestación y es vital para la supervivencia del embrión. Durante el desarrollo embrionario, el tubo neural se desarrolla para formar el sistema nervioso central, mientras que el notocordio se convierte en la base alrededor de la cual se desarrollará finalmente la columna vertebral. El ectodermo superficial se separa del tubo neural y se fusiona en la parte superior, convirtiéndose en la capa externa de la piel. El cierre inicial del tubo neural comienza en los niveles cervicales y torácicos altos, y se cierra rostralmente hacia el extremo cefálico del embrión y caudalmente hacia el sacro. El cierre completo ocurre alrededor del día 25 en el extremo más rostral del encéfalo, es decir, el neuroporo anterior, y alrededor del día 27 en la región lumbosacra, es decir, el neuroporo posterior. A medida que se cierra el tubo neural, las células ectodérmicas llamadas crestas neurales migran separándose de la superficie dorsal del tubo neural para convertirse en progenitoras de las neuronas y de las células de soporte del sistema nervioso periférico. Durante este periodo del desarrollo embrionario se producen moléculas adhesivas a las células neuronales, MACN, para disminuir la migración de las células de las crestas neuronales. Además, se producen moléculas de fibronectina para aumentar la formación de vías que guíen las células de la cresta neural durante su migración. Algunas de estas células se agrupan para formar los ganglios de la raíz dorsal a los lados de cada segmento de la médula espinal y los ganglios craneales que están presentes en la mayor parte de los segmentos cerebrales. Las neuronas de estos ganglios se convierten en neuronas aferentes o sensitivas del sistema nervioso periférico. Otras células de la cresta neural se convierten en células pigmento de la piel o contribuyen a la formación de las página 746. Meninges. Muchas estructuras de la cara y las células de los ganglios periféricos del sistema nervioso autónomo, incluyendo los de la corteza suprarrenal. Durante el desarrollo, las partes más rostrales del tubo neural embrionario, aproximadamente 10 segmentos, sufren una gran modificación y aumento para formar el encéfalo. En el embrión temprano, se desarrollan 3 protuberancias o vesículas primarias, subdividiéndose estos 10 segmentos en el prosencéfalo, que contienen los 2 primeros segmentos, el mesencéfalo o encéfalo medio, que se desarrolla a partir del tercer segmento, y el romboencéfalo, que se desarrolla de los segmentos 4 a 10. El tronco encefálico se forma por las modificaciones de los 10 segmentos rostrales de la pared del tubo neural. En el prosencéfalo se desarrollan 2 paredes de divertículos laterales, la vesícula óptica, que se convierte en el nervio óptico, y la retina, y las vesículas telencefálicas, que se convierten en los hemisferios cerebrales. Dentro del prosencéfalo, el canal central hueco se expande para convertirse en cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo, esto es, los ventrículos laterales, primero y segundo. El resto de la parte diencefálica del tubo neural se desarrolla para formar el tálamo y el hipotálamo. Crece la neurohipófisis pituitaria posterior como un brote ventral de la línea media en las uniones de los segmentos 1 y 2. Un brote dorsal, el cuerpo pineal, se desarrolla entre los segmentos 2 y 3. Todos los segmentos cerebrales, excepto el segmento 2, retienen parte de la organización segmentaria básica del sistema nervioso. El desarrollo evolutivo del encéfalo se refleja en los nervios segmentarios de pares craneales y pares cervicales. Esto refleja el patrón original de un tubo neural segmentado en el que cada segmento tiene ramificaciones pareadas múltiples que contienen un agrupamiento de axones. Un segmento tendría ramificaciones pareadas a los músculos del cuerpo y otro grupo a las estructuras viscerales, etc.
El patrón clásico de organización de los nervios espinales, que consiste en un par de raíces dorsales y un par de raíces ventrales, es un desarrollo evolutivo tardío que no se da en los NC. En consecuencia, los NC, que están numerados de manera arbitraria del 1 al 12, mantienen el patrón antiguo, con más de una ramificación NC, a partir de un único segmento. El patrón nervioso verdaderamente segmentario de los NC está alterado porque faltan todas las ramificaciones desde el segmento 2 y la mayor parte de las ramificaciones del segmento 1. El NC2, también llamado nervio óptico, no es un nervio segmentario, es un tracto cerebral que conecta la retina encefalomodificada con el primer segmento prosencefálico del cual se desarrolla. Página 747. Puntos clave. Organización del desarrollo del sistema nervioso. En el proceso de desarrollo, el patrón organizacional básico es el de una serie longitudinal de segmentos en la que cada uno de ellos repite el mismo patrón básico fundamental de organización: una pared corporal o soma que contiene el esqueleto axial y un tubo neural, el cual se desarrolla para formar el sistema nervioso. Conforme se desarrolla el sistema nervioso, este se segmenta con un patrón repetitivo de axones de neuronas aferentes que forman las raíces dorsales de cada nervio segmentario subsiguiente y de neuronas eferentes que salen y forman las raíces ventrales de cada nervio segmentario subsiguiente. Organización segmentaria. En el desarrollo, el patrón organizacional básico del cuerpo es el de una serie longitudinal de segmentos, cada uno de los cuales repite el mismo patrón fundamental. Aunque los sistemas muscular, esquelético, vascular y excretor temprano y los nervios que suministran las estructuras somáticas y viscerales tienen el mismo patrón segmentario, es el sistema nervioso el que más claramente retiene esta organización en la vida postnatal. El sistema nervioso central y sus nervios periféricos asociados constan de aproximadamente 43 segmentos. 33 de ellos forman la médula espinal y los nervios espinales y 10 el encéfalo y sus NC. Los pares bilaterales de fibras nerviosas atadas o raíces, un par ventral y un par dorsal, acompañan a cada segmento del sistema nervioso central. Las raíces dorsales pareadas conectan un par de ganglios de raíces dorsales y su segmento del sistema nervioso central correspondiente. Los ganglios de las raíces dorsales contienen muchos cuerpos celulares de nervios aferentes, cada uno de los cuales tienen dos procesos parecidos a los axones, uno que termina en un receptor periférico y otro que entra en el segmento neuronal central. Estos procesos parecidos a los axones que entran en el segmento neuronal central se comunican con neuronas llamadas neuronas de asociación de entrada, AE. Las neuronas aferentes somáticas, AS, transmiten información desde el soma a las neuronas somáticas de asociación de entrada, SAE, y las neuronas aferentes viscerales, AV, transmiten la información desde la víscera a las neuronas viscerales de asociación de entrada, VAE. Las raíces ventrales pareadas de cada segmento son haces de axones que proporcionan una salida aferente a los sitios efectores como los músculos y las células glandulares del segmento corporal. Página 748. En un corte transversal, el tubo neural hueco embrionario se puede dividir en canal central o ventrículo,
que contiene líquido cefalorraquídeo, y la pared del tubo. Este último evoluciona a una parte celular gris interna, que se divide funcionalmente en columnas longitudinales de neuronas llamadas columnas celulares, las cuales contienen cuerpos celulares nerviosos rodeados de una región superficial de sustancia blanca que contiene los sistemas longitudinales de tracto del sistema nervioso central. Estos sistemas del tracto están compuestos de muchos procesos de células nerviosas. La mitad dorsal o asta dorsal de la sustancia gris contiene neuronas aferentes. La parte ventral o asta ventral contiene neuronas eferentes que se comunican mediante las raíces ventrales con las células efectoras del segmento corporal. Muchas neuronas del sistema nervioso central desarrollan axones que crecen longitudinalmente como sistemas de tracto, que se comunican entre los segmentos adyacentes y distales del tubo neural. Columnas celulares. La estructura organizacional del sistema nervioso se puede describir como un patrón en el que las neuronas específicas del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico se repiten como columnas celulares paralelas que recorren a lo largo del sistema nervioso. En este patrón, las neuronas aferentes, las células del asta dorsal y las células del asta ventral se organizan como una serie bilateral de 11 columnas celulares. Las columnas celulares que se encuentran a cada lado se pueden seguir agrupando según su ubicación en el sistema nervioso periférico. 4 en los ganglios de las raíces orales que contienen neuronas sensitivas, 4 en el asta dorsal que contiene neuronas sensitivas de AE y 3 en el asta ventral que contienen motoneuronas. Cada columna de ganglios de raíces dorsales proyecta su columna particular de neuronas de AE en el asta dorsal, las cuales después distribuyen la información aferente a los circuitos de reflejos locales y a los segmentos más rostrales y complejos del sistema nervioso central. Las astas ventrales contienen neuronas de asociación de salida, AS, y motoneuronas inferiores, MNI. Estas últimas proporcionan el circuito final para organizar la actividad nerviosa eferente. Entre las neuronas de asociación de entrada y las neuronas de asociación de salida, hay redes de pequeñas neuronas intercalares ordenadas en los circuitos complejos. Las neuronas intercalares proporcionan la discreción, pertinencia e inteligencia de las respuestas a los estímulos. Gran parte de los miles de millones de células del sistema nervioso central que se encuentran en la médula espinal y la sustancia gris del encéfalo son neuronas intercalares. Columnas celulares del asta dorsal. 4 columnas de las neuronas aferentes sensitivas de los ganglios de las raíces dorsales inervan directamente 4 columnas correspondientes de neuronas de asociación de entrada en el asta dorsal.
Estas columnas se clasifican como aferentes especiales y generales. Aferente somático especial, ASE. Aferente somático general, ASG. Aferente visceral especial, AVE. Y aferente visceral general, AVG. Las fibras aferentes somáticas especiales se encargan de la información sensitiva interna como la sensación de articulaciones y tendones, es decir, propiocepción. Las neuronas de las columnas celulares somáticas especiales de asociación de entrada transmiten su información a los reflejos locales referentes a su postura y al movimiento. Estas neuronas también transmiten información al cerebelo, contribuyendo a la coordinación de los movimientos, y al prosencéfalo, contribuyendo a la experiencia. Las aferentes que inervan el laberinto y los órganos derivados de las terminales auditivas del oído interno también pertenecen a la categoría de aferente somático especial. Los aferentes somáticos generales inervan la piel y otras estructuras somáticas y responden a estímulos como los que producen presión o dolor. Las columnas celulares somáticas generales de asociación de entrada transmiten la información sensitiva a los circuitos protectores y de otros reflejos, y proyectan la información al prosencéfalo, donde se percibe como dolorosa, cálida, fría y semejantes. Los aferentes viscerales especiales inervan los receptores especializados relacionados con el intestino, como las papilas gustativas y los receptores de la mucosa olfativa. Sus procesos centrales se comunican con las neuronas de columna aferentes viscerales especiales de asociación de entrada, que se proyectan para reflejar los circuitos que producen la salivación, masticación, deglución y otras respuestas. Las fibras de proyección del prosencéfalo que surgen de estas células de asociación proporcionan las sensaciones del gusto y el olfato. Las neuronas aferentes viscerales generales inervan las estructuras viscerales como el tracto gastrointestinal, la vejiga urinaria, el corazón y los grandes vasos. Proyectan a la columna de asociación de entrada visceral general, que transmite información de los circuitos de los reflejos vitales y envía información al prosencéfalo en relación con las sensaciones viscerales, como tener el estómago lleno, la presión de la vejiga y la experiencia sexual. Columnas celulares del asta ventral. El asta ventral contiene 3 columnas celulares longitudinales: eferentes viscerales generales, eferentes faríngeas y eferentes somáticas generales. Cada una de estas columnas celulares contiene neuronas de asociación de salida y neuronas eferentes. Las neuronas de asociación de salida coordinan e integran la función de las neuronas eferentes motoras de su columna. Las neuronas eferentes viscerales generales transmiten la salida del SNA y se llaman neuronas pregangliónicas. Estas neuronas se dividen estructural y funcionalmente en los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Sus acciones se proyectan a través de raíces ventrales segmentarias, específicamente a partir de un grupo de neuronas que se originan en el asta intermedio lateral de la columna toracolumbar, para inervar el músculo suave y cardíaco, en las células glandulares del cuerpo, gran parte de las cuales están en las vísceras. En las vísceras, otras 3 columnas celulares derivadas de las crestas naturales están presentes en cada lado del cuerpo. Estas se convierten en las neuronas postgangliónicas del SNA. En el sistema nervioso simpático, los ganglios paravertebrales, cadena simpática, y la serie de ganglios prevertebrales, los ganglios celíacos, asociados con la aorta dorsal, representan las columnas. En el caso del sistema parasimpático, estos se convierten en el plexo entérico, en la pared de los órganos derivados del intestino, y en una serie de ganglios en la cabeza. Esta columna no es continua, sino que está interrumpida en el tronco encefálico, porque solo los núcleos del NC, tercero, séptimo, noveno y décimo contienen neuronas parasimpáticas preganglionales. La columna se vuelve a interrumpir hasta los niveles torácicos T y los niveles lumbares L, L1 o L2
donde las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático se encuentran en el asta lateral de la médula espinal. Otra interrupción es evidente hasta la porción sacral del sistema nervioso parasimpático. Las neuronas eferentes faríngeas inervan los músculos esqueléticos del arco branquial, los músculos de la masticación y la expresión facial, y los músculos de la faringe y laringe. Las neuronas eferentes faríngeas también inervan los músculos responsables del movimiento de la cabeza. Las neuronas eferentes somáticas generales abastecen a los músculos del cuerpo y la cabeza derivados de los somitas, que incluyen a los músculos esqueléticos del cuerpo y las extremidades, la lengua y los músculos oculares extrínsecos. Estas neuronas eferentes transmiten los comandos del SNC a los efectores periféricos, los músculos esqueléticos. Son las neuronas finales con una vía en común en la secuencia que llevan la actividad motora. Se les suele llamar motoneuronas inferiores, MNI, porque se encuentran bajo el control de los niveles más altos del SNC. Las MNI tienen sus cuerpos celulares en el tronco encefálico y la médula espinal. Nervios periféricos. Los nervios periféricos, incluso los craneales y espinales, contienen procesos aferentes y eferentes de más de una de las columnas celulares aferentes y de las tres eferentes. Esta es una base para la valoración de la función de cualquier nervio periférico.